es peligroso, he dicho yo alguna vez, diseccionar, contraponer o presentar en una cadencia cronológica sucesiva la estética y la mística. Y porque no es que una dé un carpetazo a la anterior, sino que siempre la vida estética tiene que estar, y desde el principio también asomadas de mística o chispazos o deseos, desde luego, de místicas, en el inicio de mística tiene que haber. Entonces, como ya les anuncié, vamos a verlo de la mano de un hombre que no es, por lo menos a mí no me lo parece, y le admiro muchísimo, y le venero, pero no es pedagógico como lo que hemos visto hasta ahora. Sabe tanto, que mete todo lo que sabe en los libros, y a veces es un poco farragoso. Y es el padre Arintero. Y el padre Arintero tiene esos dos tomazos imponentes, cuestiones místicas y evolución mística. Un poco de las cuestiones místicas, casi literal, sería este librito que yo he encontrado, que es breve, para sus librotes este es breve, porque tiene 100 y pico páginas, que se titula Grados de oración y principales fenómenos que les acompañan. Bueno, ya desde el principio aviso, hoy estoy en plan crítico, puntilloso, que no me gusta el título. Porque grados de oración, y yo hubiera puesto principales fenómenos que les pueden acompañar. Si es que entendemos fenómenos no como fenómenos psicológicos o espirituales, como podríamos entenderlos, sino como se suele entender, fenómenos extraordinarios, o lo que se llama epifenómenos de la mística, o sea, fenómenos que rodean, fenómenos que adornan, que están alrededor pero no aportan nada. Mucho cuidado desde el principio, hay que decirlo, no aportan absolutamente nada, y a veces estorban o pueden estorbar muchísimo, como dice San Juan de la Cruz. Por eso hay que rechazarlos. Aquella bienaventurada de entre ustedes que fuera una Santa Verónica Giuliani, o una Santa Catalina de Siena, o una Santa María Magdalena de Pazzi, que es la Santa Estática. Di ejercicios solo sobre ella hace 2 años, me parece, o 3, porque ya tantos ejercicios me preparo, como les he dicho, y otra vez hace también 2 años solo sobre Santa Gemma Galgani. La espiritualidad de un santo te da para esto. Y Santa Magdalena de Pazzi, a la que yo tenía cierta prevención porque es la Santa Estática, tiene el libro de los 40 días, porque es un éxtasis que le duró 40 días, y de ahí transcribieron todo. Y claro, pierdes los prejuicios cuando entras en la espiritualidad de estas almas, pero no acabas de hacerte amigo del todo de ellas porque son muy inalcanzables, las cosas como son. Pero bueno, esas estaban llenas de epifenómenos. Y ahora aquí el padre Arintero, que es un sabio imponente, que hay muy pocos teólogos espirituales contemporáneos, digo contemporáneo, me parece que murió en el año 29 o así, de la categoría y de la altura de él. Sin embargo, no sé si es que este libro está sacado por el editor, que me parece que sí, es del año 16 este libro, y está sacado de las cuestiones místicas, y el título se lo pone, pero grados de oración y principales fenómenos que les acompañan, me parece un título equívoco, porque hay muchos, los grados de oración que no están en la sexta morada, no tienen fenómenos de oración. Por Dios, fenómenos extraordinarios. Bueno, tienen, si se llama fenómeno a la oración de quietud, a la oración de unión, al sueño de las potencias, bueno, pues ya, entonces sí, admito el título. Pero si son fenómenos extraordinarios, no. Pues fenómenos extraordinarios solo hay en la sexta morada. Y en la séptima, padre, que son las grandes, mentira y gorda. En la séptima desaparecen todos. Todos los fenómenos extraordinarios desaparecen en la séptima morada, lo dice Santa Teresa. Bueno, pues es muy interesante el preliminar del libro, porque dice el padre Arintero, es una definición, digamos, amplia de la vida mística, con cuya naturaleza estamos nosotros muy confundidos. Casi todo el mundo está confundido, porque hoy es un místico, ¡ay, qué místico! Y es una palabra que tiene ribetes de caricatura, o de místico. Y entonces, la vida mística, podemos decir, abarca en cierto modo toda la vida propiamente cristiana. Este fue el gran descubrimiento del padre, no descubrimiento,
la gran declaración, la gran revelación del padre Arintero, que iba a los conventos, tenía un valor para aguantar monjas incesantemente, tenía dirigidas por todos sitios, y sobre todo ese epistolario que se cruzó tan interesante. Yo también lo he leído entero y todos los libros de ella, y me parecen también pesados. Era italiana, de Lucca, fue monja de las fundadoras del monasterio que quiso Santa Gema, la Madre Magdalena de Jesús Sacramentado, pasionista. Se cruzó una correspondencia epistolar muy interesante con el padre Arintero, porque fue de sus principales dirigidas, junto con la Madre Amparo del Sagrado Corazón de Cantalapiedra, dos almas muy grandes. Dominico. Era dominico, y estas decían, la Madre Magdalena se firmaba Magdalena de Jesús Sacramentado, pasionista. Dominica in passione. Dominica in passione quiere decir en deseo, en aspiración, en el corazón. Bueno, pues iba por los conventos con una trompetilla, porque era sordo como una tapia. Como los locutorios eran entonces todos muy tupidos, vamos, son ahora todos muy poco tupidos, entonces eran como tenían que ser. Y entonces iba con una trompetilla y la metía entre las dos rejas, y así decía que le hablara a la monja. Bueno, era un caso, era un hombre muy sabio. La vida mística abarca, en cierto modo, toda la vida propiamente cristiana, puesto que todo fiel cristiano, por el mero hecho de bautizarse en Cristo, que es como despojarse místicamente de sí mismo y revestirse de él, simboliza su propia muerte a todo, su espiritual sepultura y resurrección, y su nueva vida escondida con Cristo en Dios. Resumamos, recapitulemos. La vida cristiana es vida de bautizado. La vida de bautizado es vida de muerto, sepultado y resucitado. Si no, no eres bautizado. El bautizado pecador no es hijo de Dios. Ahora todos somos hijos de Dios, eso se dice ahora con una alegría y desde distancias incomprensibles, que como que se diga. Todos somos hijos de Dios, no es verdad. No es hijo de Dios nada más que el Hijo en el Hijo. Dios no tiene más que un hijo. El Hijo único del Padre, que está en el seno del Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Dios no tiene nada más que un hijo. Y solo hay filiación divina posible en la única filiación del Verbo. En la medida en que por la gracia santificante el alma se inserta en esa filiación, es hija de Dios. Por lo tanto, los moros son hijos de Dios, los que viven de buena voluntad son hijos de Dios, los derechos no son hijos de Dios. Pero es que de los cristianos bautizados tampoco son hijos de Dios muchísimos, porque viven en pecado mortal. Ahora, si usted me dice hijo de Dios en cuanto criatura de Dios, en cuanto hijo potencial de Dios, más en un bautizado en cuanto que tiene el carácter que le está exigiendo siempre recuperar la filiación divina perdida, y que en él puede revivir enseguida por la confesión o por un acto de contrición perfecta, cosa que en un moro no puede revivir, tiene que empezar por el bautismo. Si usted me dice de hijo de Dios en ese sentido, se lo admito. Si no, no. Porque no es una aberración teológica. Dios no tiene más que un hijo. Y en la medida en que nos injertemos en esa savia de la vid, el sarmiento vive. Si no, no hay vida. No es que no hay filiación, es que no hay vida. Bueno, pues, entonces el bautizado, ¿quién es? Es un muerto, sepultado y resucitado con Cristo. Uno que ha dado un mentís al hombre viejo y ha empezado a vivir en Cristo. Pues bien, esa misteriosa vida así oculta en Dios es la vida mística. Cuidado con lo de oculta en Dios, no quiere decir oculta para el mundo, ¿eh? Cuidado con esto, porque entonces la vida mística nada más que es de las monjas de clausura o de los cartujos. Es la vida oculta no a los ojos del mundo, sino es la vida metida en Dios, entendámosla así. Como acabo de decir, es la vida injertada, ensamblada, radicada en Dios. Esa es la vida mística, la vida abscondita in Deo, que en cada cristiano, para que sea perfecto y como otro Cristo, Christianus sicut alter Christus, esto de alter Christus, se dice del sacerdote, nos escriben las poesías, los cantitos para la ordenación, alter Christus, no, de alter Christus nada. Yo soy ipse Christus, alter Christus es usted. Usted es otro Cristo, todo bautizado es otro Cristo, y yo, mucho cuidado, yo soy el mismo Cristo, que es distinto. Actúo en persona, que soy alter Christus también, entiéndanme, pero alter Christus lo estamos demasiado adjudicando al sacerdote. Alter Christus es todo, debe ser.
todo cristiano. Y el sacerdote también, pero además el sacerdote, cuando actúa in persona Christi, no ahora, no echándoles una plática, ni siquiera predicando dentro de la misa, no, pero transustanciando dentro de la misa, o absolviéndole a ustedes sus pecados, soy ipse Christus. Y se ha terminado, al que no le guste, que reviente, pero esto es lo que hay, y eso es Trento, y esa es la doctrina católica. Ahora que me tomo la Coca-Cola, no soy ipse Christus, soy alter Christus. Alter Christus. Bueno, no, cuidado, que el sacerdote recibe una configuración ontológica para siempre, desde su consagración sacerdotal, ¿eh? También cuidado. Lo que pasa es que unas veces actúa in persona Christi, y otras veces porque si no estaría despersonalizado, estaría su individualidad diluida. Entonces, una configuración ontológica, ¿qué quiere decir? ¿Que yo he desaparecido? No. Pero mi configuración con Cristo no es que sea mayor que la de usted, es que es a otro nivel, dice el Concilio de Trento, que no difiere solamente en grados, sino en esencia. Bueno, bien, me voy, pero todo lo que me sale, todas las bocacalles me meto. Total, que entonces el Christianus alter Christus debe reproducir todos los misterios de Cristo. Y esto es la vida mística, ni más ni menos. Cada uno lo reproduce con su físico, con su psicología, con su vocación, con su modo de oración. Porque no a todos les llama el Señor a la misma manera de oración, aunque sí a todos al mismo término de esa oración, que es la contemplación infusa, que es lo que vamos a ver un poquito. Bueno, pues este es el preliminar, y por tanto, la vida mística es la adhesión a Cristo y la espirituación, la vida in spiritu, que dice San Pablo. La vida mística es ser docibiles Dei, que dice el Evangelio de San Juan. Erunt omnes docibiles Dei. Serán todos enseñables por Dios. Sor Isabel en su elevación dice que quiere ser tout enseñable. Dejarme absolutamente enseñar por ti. Pues esto es un místico, el que no quiere nunca contristar al Espíritu Santo, extinguir en sí al Espíritu Santo, desairar o dejar de corresponder al Espíritu Santo. Entonces, se produce una vivencia sabrosa, una experiencia fruitiva de la inhabitación trinitaria, que es elemento también consustancial a la vida mística. Y entonces el alma se sabe habitada, como decía también Sor Isabel, cuando se volvió la recreación a una de sus hermanas carmelitas: vuestra caridad no siente a los tres, porque yo los estoy sintiendo. Me gusta, el otro día descubrí que el padre Segarra, los jesuitas de hoy, desgraciadamente, de hoy quiero decir desde hace un siglo, son muy poco habilistas, cuando se lo deben todo, pobrecito, los de España le hizo muchísimo por ello. San Ignacio le adoraba, se lo quería llevar a la compañía San Juan de Ávila, decía que irían a buscarle en andas, como el Arca del Testamento, y luego, sin embargo, los jesuitas de hoy, pues tienen muy poco en cuenta, ya digo de hoy, pues desde hace, y entonces me ha sorprendido ver que el padre Segarra habla de que una de las más felices comparaciones, él lo aplica a lo de la entronización del corazón de Jesús, es lo de la mujer encinta, que siente la vida del niño, y él la cita, no creo que la controle porque la alude muy grosso modo, dice, no como esas otras, no como las niñas que no se dan cuenta, y no, el San Juan de Ávila dice, no es como esas loquillas que van por el mundo sin tener en cuenta la vida que llevan dentro, sino como una mujer encinta que siente a los tres, el alma, lo mismo que esa mujer, siente la vida del niño que da incluso a patatitas, ¿no? Y entonces es Dios que mora agradado en el alma, dice San Juan de la Cruz, morar agradado. Y entonces se constituye en dueño, director, consolador, guía, preceptor, maestro, ayo, dice San Juan de Ávila, que el Espíritu Santo es el ayo del alma. Qué bonita palabra, el ayo, que estas tuercen el mohín porque no aprendéis literatura española en condiciones, pues el ayo o la haya
era la institutriz, digamos, o el instructor, el preceptor del hijo del príncipe o del duque o del marqués o de una persona importante, en fin, de cierta categoría. Entonces se podían permitir el lujo de tenerle a alguien que le enseñara desde cómo sentarse hasta cómo comer, hasta cómo hablar, hasta la cultura general, le enseñara todo, el ayo, estaba con él. Bueno, pues el maestro, Santa Teresa dice, pensáis que, más o menos dice, cuando habla de nuestro Padre San José, ¿pensáis que tenemos que tenerle poco cariño? Ven a decir, pues tiene nombre de padre, habiendo sido ayo, de San José dice. Bueno, pues el Espíritu Santo, dice San Juan de Ávila, es el ayo del alma y nos quiere mover, gobernar como a verdaderos hijos de Dios, haciéndonos proceder no secundum hominem, no según la carne, no según todo lo que hemos dicho, las pasiones, en fin, nuestros sentidos. Dice San Pablo a los romanos, nos autem habemus mentem Christi. El mundo que piense como quiera, que nosotros, ese autem es un pero, una adversativa, pero nosotros tenemos mentem Christi. Puede ser la mente de Cristo y puede ser nosotros tenemos el corazón de Jesús, porque mens mentis, en latín, aunque da en español solamente, solo mente, pero en latín mens mentis tanto significa mente como alma. Entonces nosotros tenemos el alma de Cristo, nosotros tenemos los sentimientos de Cristo, las reacciones de Cristo, las disposiciones habituales de Cristo, la manera de ser de Cristo. Eso es lo que dice un alma mística, ni más ni menos. No dice nosotros tenemos éxtasis, nosotros tenemos arrobamientos, ni levitaciones, ni estigmas, ni bilocaciones, que no existen, por cierto, las bilocaciones no existen. Pero, entonces, cuando digo esto, soy de todo el mundo no existen, no pueden ser, son imposibles. Pero no lo explico para que se queden con la intriga. Bueno, pues todo eso que son epifenómenos de la mística, no es lo que dice que tiene un alma mística. Y si un alma mística, entre comillas, pseudomística, empieza viniendo diciendo que tiene eso, es la señal más clara de que no lo tiene. Yo he tratado por mis pecados, porque la culpa es mía, porque si yo fuera santo, el Señor me las traería. Como no lo soy, no me las trae. Y he tratado con muy pocas almas místicas, creo. Me parece a mí que muy pocas. Ahora, las que he tratado, lo he visto enseguida, por lo mal que se explicaban, por lo tontas que eran, y por lo deshilachado que estaba la manera de decirte las cosas, y por lo inútiles que se creían. Y lo he visto enseguida. Una alma mística total. Aquí no hay que lleva el timón nadie más que el Espíritu Santo. Y el lugar de esta criatura es el rincón, pero vamos, es donde está a gusto. Es mística, total, y chapurreando y sin explicarse y tonta perdida, pero la mística, sí, está clarísimo. Ahora, cuando se viene, si me viene explicando las cosas así, pues como yo la estoy diciendo aquí, pues figúrese, nada, la ha estudiado en un libro, lo ha vomitado en el confesionario y ya está, eso no me sirve. Bueno, pues esto es la vida mística, dejarse mover por el Espíritu Santo. Decimos el Espíritu Santo un poquito por apropiación, pero todas las obras ad extra de la Trinidad sabemos que son comunes a las tres divinas personas, o sea que es moverse por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ya no actúa secundum hominem, sino secundum Deum, no al modo humano, sino al modo divino. Y a esto se ordena la oración, que es trato de amistad, que es saboreo amigable de Dios, y es experiencia sabrosa de la Trinidad. Dice Santo Tomás de Aquino, ¿para qué moran las tres personas divinas en el alma? Y la primera razón que da la Suma Teológica es para que las disfrutemos, para que las gocemos. Si es lo que quiere Dios, que lo pasemos en grande. Nosotros estamos empecinados en ir llorando por los rincones como la zarzamora, llora que llora por los rincones. Entonces estamos empecinados en eso. Y bueno, pues Dios dice, pues chicos, si te gusta, ¿qué vamos a hacer? No te voy a quitar el gusto. Lo mío era que te lo pasaras en grande, pero llevas 50 años de retraso, estás dispuesta a plantarte así en los 90, pues allá tú, ¿qué vamos a hacer? Pero Dios está para que lo disfrutemos, ni más ni menos. Bueno, pues esto es la oración. Y esto es la contemplación, que se imprima en nosotros la imagen del Espíritu Santo como un sello.
sobre esto tiene, porque es un, yo no sé cómo lo haría el padre Arintero, pero tiene citas, las que queramos, extraordinarias. El padre Lapuente, el padre José de Jesús María Quiroga, que es uno de los grandes maestros espirituales carmelitas, junto con el venerable Tomás de Jesús, Juan de Jesús María, de aquellos primeros, y Quiroga es muy interesante, pero no me puedo detener en eso, claro. Pues vamos a ver los grados que presenta esta vida divina, esta vida de trato con Dios, desde que la recibimos en el bautismo hasta que se despliega totalmente en la visión beatífica, en la bienaventuranza. Y viene a decir que esos grados de oración, que ese proceso oracional místico, ascético místico, se puede parangonar fácilmente con los misterios del rosario, gozosos, dolorosos y gloriosos. Por eso es una escuela siempre de oración y de mística el rosario. Y explica cómo actúa en nosotros cada misterio del rosario, muy bonita esa explicación. Y este libro, ya digo, muy bonito como todos los de Arintero, pero tiene que ser tomado en pequeños sorbos porque es muy pesado. No pesado no es la palabra, porque pesado siempre tiene un matiz negativo. Es que es tan sumamente denso, Arintero. Y en 2 renglones suyos equivalen a 2 páginas de otro autor, que es tan denso que tienes que tomarlo en pequeñas diócesis. Bueno, pues la reproducción de los misterios del Salvador, que él ha presentado muy bellamente, recorriendo los misterios del Rosario, pero yo me lo he saltado, eso es lo que constituye la verdadera sustancia de la vida mística. De manera que lo que dice San Pedro en su segunda epístola, que tenemos que crecer en gracia y conocimiento de él, eso es la vida mística. Crecer en gracia, ¿qué sería lo que hizo él antes para enseñarnos? Crecer en edad, sabiduría y gracia, conocimiento y gracia. Es un misterio en Cristo, pero tampoco nos corresponde ahora explicarlo. Esto es la vida mística. Vamos a ver los grados de oración, le llama Arintero, ordinaria o ascética. Primero de todos, ya lo sabemos, claro, la oración vocal. La oración vocal. Ahora, la oración vocal tiene que ser siempre mental también. Santa Teresa dice que hay almas que, aunque toda su vida se sientan incapaces de meditar, no por eso deben dejarse de sentir llamadas a reposar en Dios, a entrar en Él, y deben perseverar en esa manera sencilla de oración que es la vocal. Y ella trae fenómenos, o sea, trae ejemplos en sus obras. Dice, había una persona que decía que no sabía tener oración y que solamente decía un número de Padre Nuestros al día. Y yo vine a conocerla, no sabemos quién era, y comprendí que en decir esos Padre Nuestros esa alma llevaba ya muchos años en oración mística, dice Santa Teresa. Bueno, pues eso es el primer grado de oración, la vocal, que tiene que ser siempre, claro, mental. Después, el segundo grado de oración es la meditación, que es en realidad ya oración mental discursiva. Y es por donde empezamos todos, o empieza cualquiera que lleva vida espiritual. La meditación, pues tome usted este libro y póngase en presencia de Dios, y haga la composición del lugar, y luego vaya cosa por cosa, y luego saque los propósitos, en fin, lo que estamos ya muy acostumbrados a oír, y ojalá hubiéramos pasado de eso. La meditación, composición del lugar, lectura, meditación, reflexión, que son como bastones, como apoyos para aprender a conversar con nuestro Señor. La conversación es un arte, lo que pasa es que hoy no se practica, porque hoy la gente es una torrentera de palabras irreflexivas, y además, como no hay capacidad de escucha, no hay educación, no se practica el arte tan serenante y tan provechoso. Una buena conversación es uno de los placeres más grandes que tiene esta vida, los más grandes. Yo he tenido este verano, hace poco, y eran unos jóvenes pero muy formados, y 2 días bastante seguidos, y fueron a comer conmigo, y nunca me ha pasado, porque las sobremesas es lo que se presta a la tertulia, con el café o tal, y cuando quisimos acordar, y éramos 4,
4 o 3 o 4 la otra vez también. Y claro, escuchando uno, otro, además se participó en esa conversación como muy equitativamente, como muy todos teniendo la misma parte de intervenciones, y todos temas interesantísimos. Y cuando quisimos acordar los 2 días, que habíamos comido a las 2, y miramos esto, eran las 8:30 de la tarde. Las 8:30. Bueno, pues eso te hace crecer como una buena lectura, o como, en fin, eso, todo lo que sea relacional es enriquecedor si la relación es sana y es fecunda, ¿no? Bueno, pues la conversación es un arte, pero también hay que aprenderlo. No se conversa bien sin educación, sin capacidad de escucha, sin serenidad interior, una persona nerviosa, que corta, que tal, o que no tiene tampoco capacidad de empatía gestual, visual. Es un mundo. Y no se aprende tampoco con un manual, se aprende con la práctica. Pero también se aprende con un ayo, o con un maestro, con unos padres que te dicen, no, ahora no se habla, pide perdón. Escucha, mira qué interesante lo que dice esta persona. Pregúntale, aprovecha ya que vas a estar con ellos, pregúntale. Y no dejes pasar que vas a reconocer a fulanito y te puede enseñar muchas cosas. En fin, es que eso no lo enseñan ya los padres. Es que los padres que hoy tenían que pedir un carné, más que para conducir. Porque para conducir matas una vida o 2, a lo mejor te meten en la cárcel, has matado una vida a un coche que lleve 4, bueno, o sea, un autobús. Pero es que matar niños es peor todavía. Y no exigen carné para ser padres. Bueno, pues eso antes lo enseñan a los padres. Y entonces la conversación es un arte. Y la oración es una conversación, ni más ni menos. Y la meditación lo que te da son esos medios. Escucha, vete despacito, mira a la persona, mira, aprende de qué bien, hasta el timbre de la voz, todo. Pues cuando se está con Jesús, pues todo, ¿no? Mírale, cómo enseña a los apóstoles, cómo está, métete en su corazón, cógele las manos, mírale en la columna, mírale a los ojos, escucha sus palabras. Eso es la oración y eso es la meditación en principio. De ahí, claro, naturalmente surgen los afectos, que es la oración de los afectos, que salen al principio a fuerza de consideraciones, a fuerza de ideas. Un coloquio amoroso, dice bueno, no es santo, pero podía serlo, Fray Luis de Granada. Esta oración le llaman los santos a esta oración, ejercicio de aspirar al amor divino. Aspirar al amor divino. Esto es. Para orar bien no se necesita hablar mucho, sino, nos dirá Santa Teresa más adelante, amar mucho. Bueno, esta oración es todavía el primer grado de oración de los 4 que pone Santa Teresa en el Libro de la Vida, capítulos 10 al 21, 22, cuando compara la oración con las 4 maneras de regar un huerto. Es un manual de oración soberano, es de esos 10, 12 capítulos. En el 9, Santa Teresa del 1 al 8 narra su vida, el libro de la vida de Santa Teresa, el libro de la vida. He empezado a leer a Santa Teresa por el libro de la vida. No, digo yo. Quiero conocer a Santa Teresa. Algunos jóvenes también me han preguntado. Y ¿por dónde tengo que empezar? No se te ocurra leer su vida. Pues se te caería de la mano. Yo fue lo primero que leí, pero como me empeciné en que me tenía que... No, me empeciné, se empecinó ella, que Santa Teresa, conocerla y no gustarte es del género tonto, vamos, del género retrasado mental. Pero que leí la vida con mis 15 años, la tengo subrayada por entonces. De 7 a 7 y cuarto de la mañana hacía yo mi lectura espiritual. Y de 7 a cuarto a 7 y media mi oración. Y luego me iba a oír misa. Y luego al instituto, me acuerdo todo eso muy bien. Bueno, pues a las 7, cuartito de hora. Y aquello me gustaba porque el castellano antiguo me ha encantado siempre, aunque fuera un niño chico, pero un poquito pesado. Y claro, no me aconsejaron bien. Santa Teresa hay que empezar leyéndola por las fundaciones, que es por donde tengo los inas, con su lenguaje, con sus aventuras, con su vida, porque eso es más vida que la otra. Bueno, pues la vida tiene de vida nada más que los 8 primeros capítulos. Y luego los 4 últimos no se podría considerar vida. Narra la fundación de San José y narra muchas gracias místicas y tal. Pero de vida los 8 primeros. El 9 es el capítulo de su conversión, precioso, ante el Cristo muy llagado, con esos párrafos inmortales. Y del 10 al 21 son los 4 grados de oración. Y el 22 es el capítulo rey de todas las obras de Santa Teresa, porque es el capítulo en el que ella se
se alza en medio de la Iglesia como paladín de la defensa de la humanidad sacratísima de Cristo, frente a todos los teólogos que decían que había que abandonar lo corpóreo, empezando por Francisco de Osuna, el autor del tercer abecedario espiritual, que a ella le había tanto enseñado la oración de recogimiento y ayudado tanto, pero que sin embargo, llegado a ese punto, ya vio que lo tenía que abandonar, que la humanidad de Cristo. No la suelta ella, y luego en las sextas moradas lo dice a sus monjas con mucha más energía todavía, porque ya estaba ella muy confirmada en ese camino y ya estaba en el matrimonio espiritual, cosa que la vida que había escrito 15 años antes no estaba nada más que en el desposorio espiritual, y en la sexta morada. Y entonces a sus monjas dice que si viene alguien a deciros otra cosa, que no se os ocurra hacerle el menor caso. Así lo dice, que es la humanidad de Cristo. Bueno, pues los 4 grados de oración, el primero es sacar agua del pozo con mucho trabajo, con muchos esfuerzos, y esto es la meditación. Hay que esforzarse con las potencias, y es la oración más característica de la vida ascética. Ahora, en medio de ese sacar con el pozo, a veces nos encontramos también que el divino jardinero ya nos da el agua, nos la da él para que reguemos, pero hay que seguir sacándola con cierto esfuerzo. Y todo esto, como decimos, es la meditación, que dará paso al siguiente grado. Aquí trae unas citas muy bonitas también de San Juan de Ávila, el capítulo 70 de la Audifilia. La Audifilia es una obra que hay que leer también. También es muy pesada, Ávila, lo que hay que leer de Ávila por encima de todo, y hay que leerlas constantemente. Vamos, no habría que... Es de los libros como Santa Teresa. Santa Teresa, yo por lo menos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz y San Juan de Ávila, no se puede... No, yo los he leído. No, yo los leo. El diálogo de Santa Catalina, pues yo lo he leído. El tratado de oración de Fray Luis de Granada, yo lo he leído. Pero Santa Teresa, San Juan de la Cruz y Ávila, los leo. Eso no se deja. Las cartas de San Juan de Ávila son lo mejor que tienen. Y después de las cartas, los sermones. Y después, en plan organizado, porque él lo concibió como un... No lo concibió inicialmente, sino como un folletito, un conjunto de folios que le dio a doña Sancha Carrillo, aquella joven casquivana que convirtió él con 14 años y murió ella con 24, y entonces hizo para ella, pero eso fue ampliando. Primero cuando estuvo en la cárcel de la Inquisición, que lo tuvieron 2 años en Sevilla, y luego a lo largo de su vida, y ya muy enfermito al final en Montilla, que estuvo 15 años muy enfermo en Montilla, desde los 54 a los 69 que murió. Los 15 años de último fueron de inactividad apostólica, el hombre, aquel que se había movido por toda Andalucía. Entonces se dedicó a escribir mucho, y entonces compuso, ya armó mucho el Audifilia. Y pretende ser, y lo es, claro, un tratado ascético, no místico, ascético. Los últimos capítulos son místicos, de una belleza espectacular. Mira la faz de tu Cristo. Esos son los últimos capítulos. Los 7 u 8 últimos son bellísimos, pero los primeros son muy pesados porque es la lucha contra los apetitos, contra las tentaciones. Doña Sancha, pobrecita, las tenía muy fuertes contra la castidad y contra la fe, la combatía el demonio mucho. Y en el capítulo 70, que sigue todavía en la parte ascética, lo dedica a San Juan de Ávila a la oración. Muy interesante. Bueno, pues vamos a seguir nosotros con los grados de oración. Es un centón. Los libros de Arintero son un centón. A mí me está costando echarles esta plática o clase o lo que sea, porque tengo que irme frenando de la cantidad inmensa de citas tan interesantes que trae. Después de cada cosa que está diciendo, por lo menos trae 15 o 20 citas de personalidades insignes, no crean que de cualquiera, de santazos. Yo digo, pero un hombre, en inicios del siglo XX, ¿cómo hacían esto? Eran monstruos. Como si nosotros hoy con ordenador damos a la palabra y nos sale el texto, y aún así ponemos 4 citas de paparrucha y lo hacemos. Y ellos, ¿cómo lo harían? ¿Qué capacidad? Y qué aprovechamiento del tiempo. Y qué abnegación, porque esta gente no descansaba ni se buscaba a sí mismo para nada. Bueno, pues es una maravilla los libros. Nada más que aun cuando solamente fuera, como digo, por las citas. Me está costando mucho porque tengo que dejarlas todas. Mire, por vía de ejemplo,
Aquí, esto lo está ilustrando, un apéndice, trae un apéndice de citas, ¿eh? Primero, San Juan de Ávila. Segundo, Sor Mariana de Santo Domingo Risotto, dominica en Sevilla. Esta es la hija de la Giralda, la famosa... No, esa era Sor Bárbara. Esta es otra dominica de Sevilla. La venerable Madre María de Jesús de Ágreda, a mí me gusta muchísimo y también la leo mucho. El año pasado eché una plática muy larga sobre Santiago y su venida a España y su aparición del Pilar, según la Madre María de Jesús de Ágreda. Y los misterios de la vida del Señor, de la Virgen, pesadísima también, porque es del siglo XVII, es un castellano barroco tardío, muy pesado, no es el castellano del XVI, que es una lindeza, pero tiene cosas maravillosas, y una teología imponente. El último libro, la última edición que hay de la mística Ciudad de Dios de la Madre Ágreda, que es un libro rojo, así gordo de papel Biblia, muy bien editado, lo pagó Franco. La última edición la sufragó el caudillo, la última que tenemos. Bueno, pues la Madre Ágreda también es algo grande. Trae la Madre Ágreda. Después, el beato Francisco de Posadas, que es un dominico de Córdoba. Ahí están sus restos en la iglesia de San Pablo, que tiene una obra que se titula Carta del Esposo. Son obras que ni se conocen, ni se sabe que existen, y este hombre las trae aquí, cuando a lo mejor las ediciones, ¿dónde las buscaba, las encontraba? El padre Faber, el famoso padre Faber, trae otra, Los intereses de Jesús, del padre Faber, que lo habrán leído ustedes también. El libro es muy bonito también, Los intereses de Jesús. Era converso del anglicanismo, el padre Faber, o es un clásico también. El padre Granada, el compendio de vida espiritual, tratado de la oración mental. El padre Lapuente, la guía espiritual que les cité ayer, que está en ese libro de Labat, junto con la historia de la Sagrada Pasión, que es una explicación de los ejercicios magnífica también, la guía espiritual del padre Granada, que escribe también preciosamente, del padre Lapuente, escribe preciosamente. La Palma les dije, este es el padre Lapuente, pero es que tiene otra guía espiritual, se titula los dos lo mismo, padre Lapuente, aparte de las meditaciones. El padre Gru, Maxims, este ni lo conozco, un francés, las máximas del padre Gru, pues ni lo conozco. Y Santa Chantal, Santa Juana Francisca Fremido de Chantal. Otra vez la guía del padre Lapuente. Bueno, todo eso es en el apéndice de ese grado de oración. El padre Galintero es extraordinario. Grados de transición de la oración ordinaria a la sobrenatural. Y estamos ya en el tercer grado. El primero, oración vocal. El segundo, meditación. El tercer grado de oración y primero de transición entre ambas. La transición, según Santa Teresa, entre ambas, entre la vida ascética y mística, son las cuartas moradas. Cuartas moradas están mezcladas, de ascética y de mística. Y pone la Santa esas dos comparaciones preciosas del pastor, del silbo del pastor y del braserito. Dice que cuando se recogen las potencias, los sentidos primero, y las potencias sobre todo en el alma, es como cuando las ovejuelas sienten el silbo del pastor y van todas al redil, sin poderlo, digamos, remediar, se van atraídas por el pastor, o el alma siente también dentro, dice Santa Teresa, como un brasero donde echasen olorosos perfumes. Y dice la Santa, no se siente el calor ni el olor, pero el efecto de embriaguez es el mismo. Cuartas moradas. Bueno, pues aquí dice el Padre Galintero, grado de transición, tercer grado de oración y primero de transición, la oración afectiva. Ya se saca el agua con mucho menos trabajo. Ya sería la noria, no el pozo, según Santa Teresa. Ella todavía considera esta oración ordinaria, natural, ascética. Sin embargo, ha dado ya un salto muy grande el alma, porque ha adquirido una gran facilidad en conversar con Dios. Hay una gran abundancia, una gran diversidad de afectos. Y esa dificultad que se tenía en discurrir, en meditar, ahora no importa, porque el alma ve que hasta le conviene la pasividad para recibir amor. Que los pensamientos lo que harían más bien casi es estorbarle, empiezan a estorbarle un poco. Y se ve el alma que le empieza ya a enseñar el Espíritu Santo como maestro interior de toda verdad. Y ese mismo Espíritu empieza a instruirla para que deje de perder el tiempo el alma en vanos preparativos, inútiles, embarazosos o ridículos, son palabras del Padre Galintero,
¿Cómo serían los del que quisiera ir en busca de la fuente, estando ya en ella? Pues con el andar no lograría sino alejarse y frustrar su objeto, que era coger agua. O bien como el que teniéndola ya a mano, se empeñara sin embargo en sacarla de un pozo con grandes esfuerzos. Y es la historia de muchísimas almas, cuando Dios dice, descansa en mí, tranquilízate, contémplame, saboréame. No, espérate, que voy por la composición del lugar. Espérate, que me falta el primer punto. Espérate, una torpeza mayúscula. Torpeza en la que caen muchísimas almas. Santa Maravillas dice que se durmió. Dice que iba una vez tan fatigada a la oración y tan llena de sufrimientos, de preocupaciones, que le dijo el Señor, descansa. Y dice, y me dormí. Pues ya está. Eso sí que fue rápido. Descansa. Bueno, pues esta incapacidad para unas cosas y la mayor facilidad para otras, si empiezan ambas cosas a ser habituales, lo que no se puede es empezar a decir, no, yo voy a dedicarme a contemplar. Si Dios todavía no te lo da. Santa Teresa hace mucho hincapié en esto, ¿eh? No se suban sin que Dios los suba. No abandones la meditación, ni los puntos, ni los... Ahora, cuando veas que Dios te está llamando a esa oración contemplativa, no te empeñes tampoco en aferrarte. Tan malo es una cosa como otra. Esto es doctrina teresianísima, que es la que recoge al entero después de todo. Bueno, pues cuando empieza a ser habitual la incapacidad o la dificultad o el cansancio de tanta meditación discursiva y la facilidad para el descanso en Dios, para la contemplación, es manifiesta señal de un principio de vida mística, de un estado místico incipiente, a la manera que es en rigor un acto místico el producido, aunque sea muy de tarde en tarde, de un modo sobrehumano por cualquiera de los dones, y como lo es en general, el sentimiento de fervor que viene cuando el Espíritu sopla, encendiendo en amor y moviendo a orar y a obrar según le place. Esta es la que se llama oración afectiva. Oscurecido el entendimiento, oprimido y seco el corazón, se siente tal aridez y dificultad para todo que ni se puede pensar en nada, ni se ocurre ningún afecto ni resolución. Puede también pasar, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar de excitar los afectos con nuevas reflexiones. No, yo como ya me cansó la meditación, pasé a la oración afectiva, que no se pasa dejando atrás la otra, que se pasa hoy o mañana o esta semana y luego te viene y vuelves al libro o en el mismo rato de oración. El libro tiene que estar, como dice Santa Teresa, es un escudo contra el que dan los pensamientos, dice ella. O sea, explicar las cosas así de mística siempre es un poco peligroso, porque detrás de esto no va todo mezclado. Pero, claro, hay preponderancia de estados de alma, ¿no? Ahora, si nos encontramos desganados y como del todo incapacitados para decir ni aún sentir la menor cosa en particular, y a la vez con cierto oculto deseo de estarnos allí en silencio ante Dios, como esperando a ver qué quiere de nosotros, esto es señal clara de que Él mismo es realmente quien no solo nos ciega el entendimiento, sino que nos seca el corazón y nos ata la misma voluntad, para que no logremos movernos por propia iniciativa, sino solo a merced de su espíritu, que quiere ya cautivarnos e ir tomando posesión de nosotros, para luego poder en todo gobernarnos y dirigirnos por sí mismo como nuestro único dueño. Oh alma espiritual, dice San Juan de la Cruz, cuando vieres oscurecido tu apetito, tus aficiones secas y apretadas, e inhabilitadas tus potencias para cualquier ejercicio interior, no te penes por eso, antes lo tenga buena dicha, pues te va Dios librando de ti misma, quitándote de las manos la hacienda, con las cuales, por bien que ellas te anduviesen, no obrarías tan cabal, perfecta y seguramente como ahora, que tomando Dios la mano tuya, te guía a oscuras como a ciego, a donde y por donde tú no sabes, ni jamás por tus ojos y pies, por bien que anduvieras, atinaras a caminar. Cuando la cosa, como siempre, magnífico, en otra ocasión dirá que el alma es como el niño pequeño, que no puede andar ni sabe, entonces su madre le quiere llevar en brazos, y el niño se pone a patalear y no deja que la madre le coja en brazos.
Y dice, ni camina él ni deja caminar a la madre. Y así es el alma que se empecina en esa oración al modo humano. Bien, entonces este grado de oración nos introduce en el cuarto, que sería el segundo de la transición, que es de la oración afectiva a la oración, hemos hablado también esta mañana de ella, a la oración de simplicidad o de simple mirada, una simple vista amorosa. En terminología sanjuanista, advertencia amorosa. Esta ya se acerca mucho a la contemplación infusa, se acerca mucho, porque ya es el Espíritu Santo el que está como dueño y maestro, obrando, moviendo, enseñando, inspirando, dirigiendo, mediante sus dones, que han entrado en esa oración, el don de entendimiento, el don de sabiduría, el don de consejo. Y ya el alma va aprendiendo a conversar con Dios de un modo sobrehumano, sobrenatural, divino, celestial, y descansa en la oración. Descansa. Dejemos este otro apéndice riquísimo, riquísimo y extensísimo. Ocio santo le llaman otros autores a esta oración, y vayamos ya a los primeros grados de oración, que Santa Teresa llama muy mal, porque no era teóloga, oración sobrenatural. Esto ya es cosa sobrenatural, no. Todo entra dentro de la vida de gracia y por tanto de un orden sobrenatural, pero todo está también dentro del auxilio general. Santa Teresa, los dos primeros grados de oración, el pozo y la noria, ya les llama oración sobrenatural, o no, mejor dicho, los dos segundos grados de oración, que son el agua yendo por canales, por el huerto de un río que se encauza por... El primer grado es el pozo, el agua que saca del pozo, y el segundo la noria, y que con los arcaduces va echando agua en el huerto. Esos son grados ascéticos, grados ordinarios. Y los otros ya son grados místicos, y cuando empiezan los místicos, Santa Teresa le llama sobrenaturales, y ahí es donde no está bien puesta la palabra. Los otros dos grados son el río que se encauza, un riachuelo, un arroyito, se encauza por canalitos, por el huerto, entonces eso va muy cómodo, eso sería hoy el gota a gota nuestro, ¿no? Pero mejor todavía, aquel. Y el cuarto grado de oración, la lluvia, cuando ya ahí sí que no hay que hacer nada, ni cavar canales, ni esperar que el río se seque, ni se deje de secar, porque la lluvia la manda Dios. Y entonces ya no hay dificultad, ya no hay trabajo a fuerza de brazos, como dice Santa Teresa. Pues estos son ya hay diversos grados aquí dentro. Santa Teresa primero habla del recogimiento infuso y de la quietud, porque son dadas por Dios sin trabajo del alma. Después de la oración de unión, que es propiamente ya el agua que riega, la lluvia que riega el huerto, que no necesita ninguna industria humana. Después la unión ya estática, que es otro grado más adelante. Todo se podría un poco confundir, identificar con esa oración que hemos llamado de simplicidad, de advertencia amorosa, de ocio espiritual. Y aquí el acto místico va haciéndose cada vez más frecuente y se va convirtiendo en habitual, aunque siempre interrumpiéndose más o menos con numerosos actos no místicos. ¿Qué quiere decir el acto místico interrumpido con el no místico? El acto místico es el protagonismo del Espíritu Santo en mi oración. El acto ascético o no místico es que yo tengo que intervenir y vuelvo yo con otra reflexión, con otra lectura, con otra consideración, con otro afecto, pero antes era al revés. Al principio era un chispazo aislado del Espíritu Santo en medio de mi trabajo humano. Y ahora es una cooperación mía más o menos puntual en medio del predominio divino, que es el Espíritu Santo. La oración, claro, ha cambiado cualitativamente. No puedo, me gustaría ir haciendo
el padre Arintero también lo hace aquí, una comparación, un paralelismo con las moradas y una comparación de la clasificación de la Santa Teresa con la de otros autores, como San Francisco de Sales, que lo trata también soberanamente en el Tratado del Amor de Dios, con San Ligorio, Scaramelli, en fin. Y luego están los adornos, digamos, de esta oración, que son los que Santa Teresa ya describe como nadie lo ha hecho en la Iglesia, en las sextas moradas, que son la embriaguez de amor, el vuelo del Espíritu, los toques de Dios en el alma, la unión, los raptos o éxtasis o arrobamientos, que todo es uno, las heridas de amor, donde entraría la transverberación que ella misma gustó, etc. Bueno, pues estos dichos... Bueno, quinto, ya nos hemos perdido un poco. Es que esto de quinto y de si vamos según Santa Teresa, yo sé muy bien encuadrarlos en su número, en su morada cada uno. Pero según los otros autores, digamos el número que queramos, porque hemos pasado de los 3 primeros a luego 2 de transición, pero en esos 2 el primero ya era de la segunda parte. En fin, por eso digo que a veces un poco más farragoso, aunque lo sistematiza, pero es más difícil de seguir Arintero, porque como recoge todos los autores, claro, eso es una ventaja, pero al mismo tiempo también es una fronda donde te pierdes. Pero yo le estoy siguiendo precisamente para eso, y para abrirles boca con el padre Arintero, que no sé si están muy familiarizadas. Por eso, entonces, por eso, y para que por lo menos este librito, que luego se lo pasaré, que tiene 130 páginas o no sé cuánto, pues aquí está en sustancia lo más interesante, porque fíjense, si estos apéndices de citas los traen este libro, ¿qué no traerá en la evolución mística y en las cuestiones místicas? Pues eso ya te tiene que gustar mucho el tema y tener mucho tiempo, y en fin. Bueno, pues después la segunda parte del libro, pero ya no la voy a tratar, no, porque creo que ya es suficiente. Son, como hemos dicho, el título, los fenómenos que acompañan estos grados de oración. Ya de alguna manera he dicho algunos. No vamos a hablar tampoco, porque nos haría falta otra clase de teología para poner las bases y entender lo que significa. Los fenómenos, unos son gratias gratum faciens y otros son gratias gratis date. Las gratias gratis date no son principalmente para el provecho del que las recibe, ni implican siquiera que el que las recibe esté en gracia de Dios. Y son las gracias extraordinarias, como puede ser la estigmatización visible, la levitación, el don de profecía, gracias raras, son gracias gratis date, o sea, dadas gratuitamente para edificación de la Iglesia y el provecho del prójimo. Y esa alma pues está sirviendo de pantalla de Dios, y no es necesario, pero eso ya es otro capítulo teológico que no quiero, porque es que me hace gracia, solamente cuando lo apunto ligerísimamente, ver algunas caras, ya me da tal escrúpulo de haberlo apuntado, que prefiero seguir dejándolo en el tintero. Porque es que son muy expresivas ustedes casi todas. Algunas no, pero otras... Bueno, pues ya está. Esto me gustaría muchísimo, lo de los fenómenos, pero no nos interesa. Es bonito, es curioso, es colorista, pero no nos interesa porque, como digo, no aporta absolutamente nada. Lo único que puede aportar es alguna tonta que se entusiasme con tenerlos. Y por eso mejor no tocarlo. Lo que hay que hablar es de la oración. Y lo que he dicho hasta ahora, pues no vale para nada si no decimos lo que dice Santa Teresa. Para esto sirve la oración, hijas, para que nazcan virtudes. Si no procuráis virtudes y no hay ejercicio de ellas, siempre os quedaréis enanas, dice Santa Teresa. Virtudes. Y en las quintas moradas, que son las moradas de la caridad fraterna y de la unión con Dios, de las dos cosas a la vez, dice Santa Teresa, obras quiere el Señor. Y que si ves una enferma, lo ayunes tú porque ella lo coma. Y no se te dé nada. Perder tu devoción, si con eso puedes ayudar a tu hermana necesitada. Y si la lo hacen a ella, te alegres muy más que si te lo hacen a ti. Se lo dice San Andaluz y dice que lo hacen, no, si te loan, si te alaban, si te aplauden, te alegres más que tal. Y en la séptima morada, cuando ya está en el colmo de las alturas, cuando en el primer capítulo de la séptima morada ha narrado Santa Teresa la visión intelectual de la Santísima Trinidad, que es lo más alto que puede haber en la vida mística. Mire que Santa Teresa vio a nuestro Señor veces, y vio sus manos, y vio su rostro, y le vio su pasión, y mire que le vio veces, pues no le vio ninguna.
No le vio ninguna. El Papa León XIII dijo, otra vez han torcido el mohín algunos, el Papa León XIII dijo, después de Palestina, el lugar donde más ha caminado nuestro Señor, el monasterio de la Encarnación de Ávila. Nada, de nada. No estuvo nunca, y lo dice Santa Teresa, ella misma. Dice, en algunas cosas que me dijo, entendí que después de su ascensión, si no es en el Santísimo Sacramento, no ha bajado nunca a la tierra a comunicarse con nadie. Son visiones imaginarias, que no significa que son imaginaciones, mucho cuidado, que no es elaboración de fantasma subjetivamente por Santa Teresa, es impresión de esa imagen en su mente y en su vista interior por el mismo Dios. Por lo tanto, es una visión imaginaria que tiene más entidad real que la visión física que yo estoy teniendo de usted. Mucho cuidado. Una visión imaginaria, una alucinación, un sentimiento subjetivo. No. Es una visión que no se ve con los ojos. ¿Por qué Francisco de Fátima no oía a la Virgen Santísima? Le veían los tres, y los de no le veía a nadie más, más que los tres niños, pero Francisco no oía. El Señor imprime la percepción de su presencia como quiere. Son visiones imaginarias. Las más perfectas de todas son las que no se ve nada, que son las intelectuales, dice Santa Teresa. Es el capítulo 27, maravilloso, de su vida, cuando narra la primera visión de Cristo que tuvo, sin verlo. ¿No han leído ustedes El hecho extraordinario de García Morente? Pues léanlo también. La relación, la narración que cuenta García Morente, el gran filósofo, se convirtió, y esa noche en París tuvo esa visión, y lo conocen entonces. Pues el hecho, la narración del hecho extraordinario es una maravilla. No vio nada, pero sabía que Cristo estaba allí. Con más certeza que yo sé que la estoy viendo a usted. Y no vio nada. Entonces Santa Teresa, cuando tiene más certeza de todo, es cuando no ve nada. Y la más alta de todas, las visiones corporales hay tres tipos. Están catalogadas por San Agustín y luego muy requete explicadas por Santo Tomás de Aquino. Visiones corporales. La última, la de San Pablo camino de Damasco. No ha habido más. Nuestro Señor no ha venido a la tierra ni hasta hoy ha aparecido nuestro Señor la Virgen. No. Son visiones imaginarias. Y el que lo quiera interpretar de otra manera, pues no peca, pero sabe muy poca teología. Muy poca teología, ¿qué vamos a hacer? Nadie es perfecto. Entonces, no. Son visiones. Ahora, es que entonces no son presencias reales, más reales que las nuestras. Esa es la diferencia. Visión corporal no ha habido desde San Pablo camino de Damasco. Fue la última. No lo dice Perico el de los Palotes, lo dice San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Ya no sé qué más decirles para que cambien ustedes la cara. No sé qué más decirles. Segundo, visión imaginaria. Esas las que quieran. De apariciones, de todas las apariciones habidas y por haber. Que puso aquí el Señor los pies que los puso la Virgen. Que no. Pero yo lo beso con muchísima devoción, porque ha estado presente allí. Pero de una manera que se escapa a mi percepción sensorial, que es muy pobre. ¿Cómo yo voy a medir la presencia de Dios que se ríe de lo que Él ha hecho? Con mi percepción sensorial. No, que si no lo toco, si no siento el perfume de que ha estado aquí los pies, que no, que esos son los parámetros míos. Y los parámetros de Él y de ella superan todo eso, vamos, de ella y de Él, porque es Dios. Y bueno, pues ya está. Y la tercer modo de visión, la visión intelectual, que es una impresión en el entendimiento, no ya en la imaginativa. No a base de fantasmas, no hay fantasmas ni imágenes. Es que el entendimiento queda empapado de la certeza de la presencia, pero no como lo puedo sentir yo, sabiendo que Dios está a mi lado, que no, está ahí de una manera muy especial Santa Teresa. Entonces, en las séptimas moradas, ella explica maravillosamente la visión intelectual de la Santísima Trinidad. En lo muy, muy interior del alma, y llegan los editores y se ha confundido. O sea, las pruebas de donde lo tomo se ha pasado con el muy, quitan un muy, no, la edición que tenga un muy nada más está mal. Pero Santa Teresa dice, en lo muy, muy interior del alma, en una cosa muy honda, que no sabe decir cómo es porque no tiene letras, siente en sí esta divina compañía, y siente que todas tres personas son un solo Dios, y que la aman y que la iluminan. Una narración preciosa, primer capítulo de las séptimas moradas. Antes de acostarse esta noche, léanlo y así se bañarán en agua de rosas. Y después,
tiene 4 capítulos, las séptimas moradas. Y el tercero y el cuarto, que son los más altos de todos, está planeando como un águila caudal Santa Teresa por encima de las cordilleras nevadas y de repente hace como el águila cuando va a buscar una presa y desciende rápido, hasta nosotros otra vez. Y dice, humildad, el último lugar, ser la última de todas en tu convento, porque está hablando a las monjas, servir a todas, olvidarte de ti misma. Si no, todo lo que he dicho hasta ahora no vale para nada. Eso es la oración. Si no hay virtudes, si hay virtudes y no hay nada de oración, o parece que no la hay, pues si hay virtudes siempre hay oración. Y el alma se creerá que es una oración patatera, distraída, que se duerme. Hay almas que se duermen constantemente, se duermen, tienen muchos sueños. Yo me alegro infinito de esas almas. Lo que no puedo llevar a paciencia es cuando me vienen a decir, la confesión, no puedo. Eso es profanar la confesión. Me he dormido en la oración. Váyase usted a paseo. Me he dormido en la oración. Usted ha llevado la almohada a la oración. Usted ha llevado el colchón. No, usted ha ido a dormirse. No, padre, yo no tengo ganas de dormir, yo no quiero dormir. Pero si no quiere usted, ¿qué pecado ni qué falta hay ahí? Déjeme de pamplinas. Se ha dormido, lo necesitará. ¿No? Además, y otra cosa cuando las despiertan, eso es horrible, ¿eh? Despertar a alguien dormido. Eso no se puede hacer nunca jamás. Nunca jamás. Fíjense, no sé si decirle que ni a la hora de misa, no, porque es que lo necesitará. Es que Edith Stein dice que es un pecado mortal. Edith Stein dice que es pecado despertar a quien duerme. Y yo lo veo en las monjas mucho. Las pobres ponen a oscuras todo lo que quiera, pero yo lo veo que están. Y de al lado está nerviosa, y una monja nerviosa es horrible. Y entonces ya están pensando, mira a mí, mira a la otra, mira si se dan cuenta, mira a la otra, pobre, sigue. Y ya, ¡pum! Despierta. Y yo paro la plática y dije, que me levanto y me voy, como vuelvan a hacer eso. No despierten a nadie que duerme, me sienta fatal. Dejen a la gente dormir, a mí me encanta. Bueno, pues en la hora, yo lo necesitarán. Ahora ya se pone a roncar como un tráiler, entonces ya no. Pero que en la oración hay muchas almas que se duermen un día y otro, y un día y otro, y un día y otro. Y de esas místicas que yo le he dicho antes, tontas, hay algunas de estas que son dormilonas. Mucho cuidado. Y Dios lo da a sus amigos mientras duermen, dice el Salmo. Y mi carne descansa serena y ya está. Y entonces, lo que importa es una sola cosa, el amor. Santa Teresita, cuando se va a morir, y llevaba 3 o 4 meses queriéndose morir la pobre y sin conseguirlo, porque fue espantoso cómo se laminó aquella tuberculosis, aquella criatura. Santa Teresita es otro genio de la humanidad. Y entonces se va a morir y están todo el día alrededor de ella con los cuadernos como ustedes, las hermanas, apuntando lo que dice. También tiene gracia morirse así. Y entonces, ya 4 o 5 días antes de morirse, muy pocos días, 2 o 3 días antes, y ya le dicen, Sor Teresa, díganos algo. Dígate, había dicho la pobre de todo y había escrito la historia en alma, unas cartas preciosísimas que son sus cartas, y díganos algo. Y mira, ella, ya como estaba con la muerte pintada en la cara, y le volvió los ojitos y dijo, pero, ¿qué queréis que os diga? Si ya lo he dicho todo. Lo único que cuenta es el amor. Lo único que cuenta es el amor. Si al final todo se reduce. Entonces, virtudes, ejercicio de virtudes. Todo esto es para decir que cuando se tratan estos temas de oración, luego el alma se empieza un poquito a autoexaminar y a ver por dónde voy, a ver en qué grado, y que no. A ver si busco el último lugar. Y me tiro a los trabajos más pobres, más costosos, y a lo más pobre, y entonces ya está. Y ahí que tenga la oración que quiera, que no me quiero enterar, hasta que esté en el cielo. Ya está, se ha terminado. He hablado más de 1 hora porque soy imposible de aguantar.